Ayer hablamos acerca de los jugadores de la selección que ya no tendrían que ser llamados, pero luego de eso, ¿qué se hace? ¿En quiénes sí se puede confiar? Y sobre todo, ¿qué cosas buenas se sacaron de estas últimas semanas? Teníamos el objetivo de encontrar un equipo, pero no lo hicimos, así que el día de hoy vamos a intentar arreglar la situación. Conoceremos a esos nuevos jugadores sobre los cuales se podría intentar construir algo, que es difícil, pero haremos el esfuerzo por encontrar cuáles podrían ser esos nuevos pilares de la selección. Pero para poder elegir a los jugadores, primero tenemos que tomar una decisión sobre el sistema de juego de Perú. ¿Ustedes están contentos con el funcionamiento de la línea de 3 que utiliza Fossati con la selección? ¿O preferirían que volvamos a la línea de 4? Antes de comenzar, quería contarte que este video llega gracias a Rexona, auspiciador del canal y que ahora cuenta con Gianluca Lapadula como nuevo embajador. Y en esta Conmebol Copa América nos invita a ponernos la camiseta y alentar sin bajar los brazos, gracias a la protección y frescura que solo te brinda Rexona. ¿Estás listo para alentar? En esta Conmebol Copa América 2024, tú pones la pasión y Rexona la protección. Si nos basamos en los resultados de la Copa América, está claro que la línea de 3 no funcionó. Defensivamente no la pasamos tan mal porque ningún equipo nos goleó, aunque yo creo que en el tercer partido con Argentina, de no ser por ese penal fallado y alguna que otra salvada, nos hubieran goleado. Pero no soy el único que piensa que el sistema de juego tendría que cambiar, sobre todo si queremos aprovechar mejor las virtudes de algunos jugadores, como por ejemplo Oliver Sone, que ya vamos a hablar de él. Para mí tendríamos que volver a la línea de 4, volver a jugar con un 4-3-3. No elegiría el 4-2-3-1 porque para eso necesitas tener a un 10 y por ahora Perú no tiene ningún 10 para poner en esa posición. Así que creo que lo más sencillo sería volver a un 4-3-3 clásico. A veces en el fútbol volver a lo básico es la mejor solución y el día que volvamos a tener un 10 como antes, por favor Felipe Chávez, te estamos esperando. En ese momento podríamos volver al 4-2-3-1 que tantas alegrías le dio a Perú. Con eso claro, ahora hay que elegir a qué jugadores todavía les podemos dar esa confianza. Y para que sea el principal referente de la selección, yo elegiría sí o sí a Pedro Galese. De la generación que fue a Rusia, creo que Galese es el que mejor se está manteniendo. De hecho, de todos esos jugadores, Galese es el único que sigue manteniendo el mismo cariño del público y hasta diría que lo quieren más que antes. Hemos aprendido a valorar todavía más su aporte a la selección viendo lo mucho que nos ha salvado en nuestros peores momentos. Y para mí tendría que ser el referente principal del equipo. No sé si hacerlo capitán, pero sí el primer líder de la selección. Y si hablamos de líderes, hay otro que creo que ya no lo podemos pasar por alto y ese es Alexander Callens. Él se podría considerar un referente de la segunda generación de Gareca. Él no estuvo en Rusia, pero sí estuvo después de Rusia. Cuando el Mudo Rodríguez dejó la selección peruana porque se lesionaba mucho, estábamos necesitados de encontrar a un nuevo central y fue ahí donde apareció Callens. Y desde entonces, si bien ha tenido algunos momentos buenos y momentos malos, ha sido de los más regulares que hemos tenido. Desde hace mucho tiempo yo siempre pensé que Callens podría ser un buen proyecto de capitán en la selección. Es alguien con experiencia, con mucha actitud, pero que siempre se veía opacado por otros. En un grupo donde tenías a Paolo Guerrero y a otras figuras que destacan por encima de ti, se le hacía mucho más difícil hacerse de un lugar de respeto. Pero sin ellos en el camino, yo creo que Callens podría tomar esa posta. Al menos yo confiaría en él. Me parece que es alguien con una mentalidad muy buena. No es un líder de estos que están gritando todo el tiempo y reclamándole a sus compañeros siempre. No es tribunero, pero sí me parece alguien muy positivo dentro del grupo. Y su capacidad tampoco está en discusión. Así que yo lo tendría como uno de esos jugadores que tendrían que ser de los líderes de un nuevo proyecto de la selección. Y claro, tendría que estar en un equipo titular. El siguiente, y a él si bien no lo consideraría un líder, sí lo considero alguien sobre el cual tenemos que empezar a construir el equipo también. Vamos a hablar de los laterales de la selección y me refiero a Oliver Sone. En su partido contra Argentina tuvo un rendimiento bastante bueno, tomando en cuenta que delante de él tuvo a Alejandro Garnacho y por momentos incluso también a Di María. Para ser la primera vez que era titular con Perú, recién en el tercer partido de Copa América y luego de haber sido llamado multitud de veces, con muy pocas oportunidades, creo que rindió por encima de las expectativas que yo tenía con él. Ofensivamente no aportó mucho porque en este tipo de selecciones de línea de 3, con compañeros como los que tiene que son bastante lentos, es muy complicado que un carrilero aporte mucho.
pero creo que Sone, al ser un lateral derecho en realidad, lo estábamos haciendo jugar en una posición que no es la suya, incluso Fossati lo probó hasta de carrilero izquierdo, en una línea de 4 podríamos sacar todavía más rendimiento de él. Si Perú vuelve al 4-3-3, yo creo que Sone sí o sí tendría que jugar ahí. Y tendría que ser de los importantes. Aquí uno se podría preguntar, ¿eso significa que tendríamos que banquear a Advíncula? Y yo aquí solamente me hago una cuestión. ¿No sirve seguir utilizando a Advíncula, a pesar de que, por cierto, ahora mismo Advíncula está lesionado, teniendo ya 34 años y que va para los 35, y que él mismo ha dicho que no quiere jugar tanto tiempo, cosa que está bien de hecho, porque yo creo que un jugador tendría que jugar solamente hasta cuando cree que puede seguir aportando? En esa situación yo creo que Sone ya tiene lo necesario para empezar a ser visto con otros ojos en la selección, como un jugador que puede ser importante, pero no solo por nosotros, sino por sus compañeros, que lo vean como alguien en quien pueden confiar, alguien a quien le pueden dar el balón, que mejore la comunicación dentro del campo, y para eso Sone necesita tener más espacio, más minutos. Y para el lateral izquierdo creo que tampoco hay muchas dudas. El rendimiento de Marcos López en la Copa América, si bien no fue un rendimiento de 8, 9, 10 puntos, para ser un jugador que venía sin continuidad en su equipo, y con el trabajo de ser el relevo de Miguel Trauco, creo que no desentonó. Imagínense cómo podría jugar si estuviera en un club donde sí tenga minutos, y eso creo que es algo que le tenemos que exigir. Marcos López, al ser un jugador joven, con un potencial interesante, es un futbolista sobre el cual también tenemos que intentar construir el equipo. De hecho, diría que después de la Copa América, lo que mejor nos salió fue haber encontrado un par de laterales. En mediocampo y en ataque no sacamos casi nada, pero bueno, aquí al menos conseguimos algo. Marcos López es un jugador bastante rápido, hasta cierto punto es polifuncional porque en su momento llegó a jugar como extremo, y me recuerda un poco a Advíncula pero por la banda izquierda. Claro, con un estilo de juego tal vez un poco diferente. Pero sí, es un jugador que si se le trabaja mucho más el físico puede ser muy imponente. Es algo que tiene a su favor. Aunque de todas maneras habría que pedirle que si en el Feyenoord no juega, tiene que ir a otro lugar donde sí juegue más. Aquí lo hizo bien, pero también ha tenido partidos donde tuvo muchos errores, y eso sucedió porque no tenía continuidad. El siguiente, y que muchos lo llamaban ya el capitán del futuro, y el futuro al fin llegó, es Renato Tapia. El caso con Tapia es extraño porque hay gente que ha perdido la fe en Tapia luego de lo que pasó antes de la Copa América, donde Tapia prácticamente se bajó del torneo porque no quería poner en riesgo su físico y también un posible futuro contrato con un nuevo equipo. Recordemos que ahora mismo Tapia no tiene club. Se terminó su contrato con el Celta de Vigo y está buscando otro, y no fue a la selección peruana por un problema que al parecer tuvo con la federación. Yo creo que no es algo por lo cual tendría que ser borrado, al menos no siento que haya cometido algo demasiado grave. Hubiera estado bonito que se arriesgue, ¿no?, por llegar a la selección y jugar la Copa América, pero tampoco lo puedo culpar por haber decidido cuidar su carrera. Aún así, yo nunca lo vi tan claro como un capitán del equipo. Lo que sí no puedo negar es que su capacidad es muy buena, es el mejor mediocampista que tiene Perú. Y en una selección, obviamente tendría que estar. No podemos escatimar en el poco talento que podemos encontrar, y más cuando ese talento lo teníamos jugando en Europa. Ya llegando con el ataque, aquí podemos hablar de Joao Grimaldo, un jugador que, siendo para mí el segundo más rápido de la selección solo detrás de Advíncula, casi no tuvo minutos en la Copa. Es más, hasta Cristian Cueva tuvo más minutos que Grimaldo. Y el problema con él no es que le falte nivel, creo que es de los pocos jugadores que todavía tienen ese desequilibrio en la selección. El problema es que todavía no confían en él, no sé si porque es muy joven o porque consideran que no está preparado. Tal vez si se fuera a jugar al extranjero le tendrían más fe. Pero a Grimaldo yo sí considero que es alguien que le tienen que hacer dar ese paso adelante, que no lo puede dar él solo. El equipo lo tiene que hacer con él. Yo lo pondría de titular. En un 4-3-3 con dos extremos tranquilamente puede tener un espacio por encima de Carrillo. Y sí, es el jugador que yo creo tendría que sacar a Carrillo de la selección. El otro que tenemos es Brian Reina, que solamente jugó en el partido con Argentina. No fue su mejor partido, ha tenido mucho mejores, pero incluso saliendo de una lesión demostró que es también de esos jugadores como Grimaldo que te pueden ofrecer eso diferente que buscamos, ese talento, esa gambeta que ya no hay. Si está recuperado al 100%, para mí Brian Reina es titular de selección. Le está yendo bien en Belgrano de Córdoba, en la Liga Argentina, y está haciendo carrera. Tenemos que aprovechar eso en Perú.
Y también incluso podríamos considerar a Sanelato, que solamente entró a jugar un ratito contra Argentina, tuvo una ocasión donde casi hace el único gol de Perú, solo que chocó en el palo, pero que físicamente lo siento como un jugador muy preparado para este tipo de competiciones. Puede que no sea el más talentoso de todos, no es un súper gambeteador, aunque tiene por ahí también algo escondido de talento que creo que no lo saca porque no se tiene confianza todavía, pero físicamente es alguien que lo considero por encima de varios de sus compañeros. Lo puedes poner en el partido y sabes que es alguien empeñoso, alguien que trabajará, que se hará la banda y que no va a tener muchos problemas. O sea, te podría hacer lo mismo que ya te hace Andy Polo, pero siendo mucho más joven y con más margen de mejora. Y en ese sentido, yo preferiría confiar en él. Con todos esos jugadores tendríamos que intentar armar algo diferente. Pero claro, la decisión no la tomo yo. La decisión la toma el entrenador.